Buenas tardes, ¿cómo están? En honor a la puntualidad de los dos, entonces vamos a dar inicio a una clase más de nuestra asignatura Geometría Analítica Vectores 1. Entonces voy a proceder a presentar, por favor me avisan si qué tal está saliendo, si se ve, se visualiza. ¿Se visualiza? Sí, profe. Sí, sí, Hola, ¿están ahí? sí, Sí, se profesor, ve, profe. Sí, se profe. visualiza. ¿Se visualiza la presentación? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se me escucha? Sí, se escucha, profesor. Hola, hola. ¿Me están escuchando? Hola, profe. Creo que Quiero nos ver, está escucha. grabando. Sí, está grabando. Hola, Bueno, compañero. supongo que me están viendo entonces. Bueno, hoy vamos a dar clase, vamos a comenzar con la unidad 7, las cónicas. Recordemos que las cónicas que vamos a estudiar son las parábolas, la elipse y la hipérbola. Hoy en particular entonces vamos a estar hablando sobre las cónicas. En este caso, la parábola, ¿verdad? Las secciones cónicas se clasifican en tres categorías según su forma y propiedades. Estas se establecen de acuerdo con los valores de la excentricidad. Acá vamos a estar definiendo justamente parábola. Es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cuya distancia a un punto fijo llamado foco es igual a su distancia a una recta fija llamada directriz. Bueno, acá está para que podamos ir distinguiendo de acuerdo a la excentricidad la cónica que se me va formando, ¿verdad? Si la excentricidad es igual a 1, entonces la cónica se llama parábola, que es la que vamos a estudiar. Si la excentricidad es menor que 1, la cónica se llama elipse. Y si la excentricidad es mayor que 1, la cónica se llama hipérbola. Bueno, vamos a ir viendo las formas que puede presentarse, las formas en que puede presentarse la parábola. En este caso, este es una parábola en el origen. Generalmente tenemos dos términos, ¿verdad? Y se presenta así la primera forma, ¿verdad? Y cuadrado igual a más 4px. En este caso tengo entonces el eje de simetría sobre x orientado sobre la abscisa positiva. Y la otra alternativa es cuando es y cuadrado igual a menos 4px. Es decir, está orientado hacia el lado izquierdo en la recta numérica, ¿verdad? Bueno, en este caso particular, cuando la forma de la parábola es y cuadrado igual a 4px, en este caso el eje de simetría está sobre x, entonces voy a proceder a mostrarles. Entonces, la primera forma de este signo positivo lo que te indica es hacia dónde va a quedar orientada la parábola. En este caso, eje de simetría, eje de simetría queda en el eje X. Es decir, sobre el eje X va a quedar entonces la gráfica. Entonces vamos a tener nuestra recta numérica. Va a quedar así. Este en el origen. Acá tenemos Y. Acá es X. Acá está 0, 0. Hacia el lado derecho. Entonces como acá es positivo significa que mi parábola tiene que salir mirando para el lado derecho. Hacia el lado positivo de la abscisa. Acá en esta parte va a quedar uno de los elementos principales que es el foco, cuyas coordenadas del foco va a quedar en el par ordenado va a ser el parámetro P, 0
Y en la misma dirección del origen al foco, también del origen a la otra parte, la distancia también. Si acá, por ejemplo, tengo 5, acá va a quedar menos 5 también. Va a estar la distancia, en este caso, del origen al foco, perdón, a la directriz. En este caso queda la misma distancia. Voy a estar poniendo línea de punto, entonces. Acá está, esta es la directriz. La directriz, recordemos que es una recta. Entonces mi recta directriz va a quedar sobre el eje X y quedaría X igual a menos P. P es el parámetro. En este caso el foco, por ejemplo, queda en positivo. Por decir, si es 5, entonces mi directriz va a quedar en menos 5. Bueno, en este caso particular, recordemos otra vez. Si la forma es y cuadrado igual a más 4px, entonces significa que mi eje de simetría queda sobre x y la parábola va a quedar orientado hacia el lado derecho, hacia el lado positivo. Y acá ya estamos viendo los elementos principales que estábamos diciendo justamente en la definición, ¿verdad? Las coordenadas del foco, el vértice 0, 0 y la directriz. En este caso, orientado a la derecha. La otra situación en que puede presentarse es la otra forma, que va a quedar similar situación, pero la orientación de la parábola es lo que va a cambiar, ¿verdad? Sigue siendo en el origen, lado derecho está el positivo, lado izquierdo está la abscisa negativa, para arriba está la ordenada positiva, para abajo está la negativa. En este caso va a quedar orientado hacia el lado negativo de la recta numérica, es decir, la gráfica va a estar mirando para el lado izquierdo. El foco va a quedar lado izquierdo también. Las coordenadas del foco en este caso va a quedar en menos P, 0 y la directriz del origen a la misma distancia. Si es, por ejemplo, a menos 5, acá sería 5. La directriz entonces quedaría acá, lado derecho. También sobre X, entonces acá quedaría X igual a parámetro positivo. Y acá entonces podemos ver nuevamente los elementos principales en una parábola. Y lo que estaba olvidando, acá por el foco pasa el lado recto justamente. El lado recto es perpendicular al foco. El lado recto, recordemos, el lado recto para ambos, en este caso, viene a ser valor absoluto de 4p. Ese viene a ser el lado recto. En ambos casos, ¿verdad? Tiene un lado recto que pasa por el foco. Recordemos entonces la parábola. Tiene los elementos. Tiene el vértice, tiene el foco y tiene la directriz. Y dentro de la ecuación se encuentra la parte del producto 4 por P. Viene a ser el lado recto. Estas son las dos formas en que se puede presentar cuando una parábola está en el origen y tiene eje de simetría sobre el eje X. Entonces, repito, el signo positivo me indica la dirección que va a tener la parábola. Cuando es positivo aquí, significa que hacia la derecha va a mirar la parábola. Cuando es negativo acá, significa que la parábola va a estar mirando hacia el lado izquierdo y tu directriz es la derecha. En este caso, la parábola, la gráfica, está a la derecha mirando y a la izquierda tiene que quedar la recta directriz. ¿Alguna duda acá? No, profe. ¿Me están escuchando por las dudas? Porque no sé si me están escuchando porque no estoy escuchando ningún retorno del otro lado. Bueno, supongo que me están escuchando, ¿verdad? Bueno, la otra orientación posible entonces de la parábola. En el origen siempre, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en este caso ya está cambiando. Recordemos acá. El anterior, por ejemplo, en el anterior estábamos, acá decía y cuadrado igual a 4px, y cuadrado igual a menos 4px. Cuando la variable acá de primer grado está, significa que esa variable es lo que determina el eje de simetría de la parábola.
En este caso, en el segundo, por ejemplo, nos fijamos, acá tengo x cuadrado igual a más 4pi. Significa que acá, entonces vamos a estar teniendo la orientación sobre el eje y. Y como acá es positivo, acá dice más 4pi, entonces significa que la parábola va a estar mirando para el lado, es decir, hacia arriba de la ordenada, ¿verdad? Entonces, para la gráfica vamos a tener, en este sentido, entonces, acá tengo y la rabia lo que no aparezca, acá 0, x positivo. Entonces mi parábola va a estar mirando, como acá es positivo, hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba la ordenada, es decir, va a quedar mirando entonces la curva para arriba. Y acá también la curva para arriba. El foco va a estar acá sobre I. Entonces las coordenadas del foco quedaría en 0P. Acá al lado recto pasa por el foco, perpendicular al foco. Y la directriz entonces va a quedar a la misma distancia. De 0 al foco, acá va a quedar en menos P. Acá justamente va a estar paralelo entonces al eje X. La línea de puntos. Entonces queda sobre I igual a menos el parámetro. Y acá ya tenemos todos los elementos entonces de la parábola también. El vértice en 0, 0, foco en 0P y la directriz en I igual a menos P. Esto entonces con respecto a la parábola cuando tengo su eje de simetría sobre I. Acá le pongo entonces eje de simetría sobre el eje Y. El eje Y entonces. La primera alternativa, repito, como es positivo, entonces la parábola mira para arriba. Vamos a ver ahora cuando es x cuadrado igual a menos 4pi. En este caso, por ejemplo, la gráfica de mi parábola, ordenada positiva, para abajo está la negativa, lado derecho abscisa positiva, izquierdo abscisa negativa. Entonces acá está 0, 0. La parábola va a estar mirando, como es negativo acá, vuelvo a reiterar, es negativo, la orientación va a quedar hacia el lado negativo de la ordenada para abajo. Entonces el foco va a quedar aquí adentro, acá al lado recto, pasa por el foco, acá voy a poner el foco. Las coordenadas del foco en este caso sería 0 menos P. Y mi directriz va a quedar en la parte positiva, que va a quedar una recta paralelo al eje X. Entonces va a quedar en Y igual a más el parámetro. Repito, las coordenadas del foco, voy a poner otra de acá para que se vea mejor. Queda en 0 menos P, el parámetro. Entonces ahí ya tenemos todos los elementos y las orientaciones cuando el eje de simetría está sobre el eje Y. Puede ser que quede sobre el lado positivo para arriba o puede ser que quede para el lado negativo para abajo. Son las dos alternativas cuando el eje de simetría está en Y. Esto es la forma general que puede ir teniendo las parábolas, ¿verdad? Uno entonces, eje de simetría sobre el eje X, el signo positivo delante del lado recto, recordemos entonces, me indica hacia dónde tiene que estar mirando la parábola. Positivo, lado derecho entonces, cuando es negativo, en este caso, lado izquierdo, pero el eje de simetría sobre X, así en esta dirección. Sobre el eje X, eje de simetría, y la otra alternativa es sobre el eje de simetría en Y.
Bueno, en caso, por ejemplo, que tengamos, esto es todo en el origen. Lo único que va a ir cambiando es justamente esta parte, ¿verdad? Este primer miembro, por ejemplo, quedaría, si es para una trasladada, cuando el centro ya no está en 0, 0, quedaría acá i menos k al cuadrado, i menos k entre paréntesis al cuadrado, más 4p por paréntesis, x menos h entre paréntesis, y es lo que cambiaría. En este caso, ¿qué cambiaría? I menos k al cuadrado entre paréntesis igual a menos 4 por p entre paréntesis x menos h se cierra paréntesis. Así tendría que ir quedando, ¿verdad? Y acá también de la misma forma tendría que ir quedando en esa forma. Acá les voy a ir poniendo justamente cómo quedaría cuando está cuando el centro está sobre el vértice, por ejemplo, HK, es decir, cuando ya no está en el origen. Entonces, cuando el vértice está en HK, quedaría esto quedaría x menos h al cuadrado igual a más 4p, recordemos que es el lado recto, por i menos k. Y este otro también cuando el vértice está en HK, quedaría x menos h al cuadrado igual a menos 4 por p por i menos k. Y la otra alternativa, este es cuando el eje de simetría está sobre i. Y cuando el eje de simetría, para esto, cuando el vértice está en HK, cuando está en HK, entonces en este caso quedaría HK, quedaría la forma de la parábola. En este caso, a este le voy a llamar A y a este B. Entonces en el caso de A, de este, quedaría justamente i menos k al cuadrado igual a más 4 por p por x menos h. Y en el caso de B, que sería este, quedaría i menos k al cuadrado igual a, acá sería menos 4p por x menos h. Así quedaría la ecuación de la parábola cuando sea trasladada. Bueno, le voy a ir mostrando el ejercicio propuesto para ir viendo justamente cómo tendríamos la primera alternativa, ¿verdad? Entonces, dice, en cada uno de los ejercicios del 1 al 6, hallar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto para la ecuación dada y discutir el lugar geométrico correspondiente. En este caso tengo el primero, el 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar justamente acá? Primeramente nos fijamos la forma que tiene. I cuadrado igual a 16x. Significa que se ajusta a la forma i cuadrado igual a 4 i cuadrado igual a 4px. Se ajusta perfectamente a esta forma. ¿Por qué? Porque acá es positivo 16.
Entonces, para poder hallar los elementos principales de esta parábola, justamente, entonces vamos a comenzar por lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? El lado recto. Recordemos que el lado recto es igual a esta parte. 4 por P significa que 4P es igual justamente a 4P. Significa entonces, recordemos valor absoluto, entonces 4P es igual, parámetro es igual a 16. Entonces, recordemos que este 4 le está multiplicando al parámetro, entonces el 4 está multiplicando, pasa a dividirle a 16. 16 dividido 4. Y ahí puedo simplificar. 16 dividido 4 acá es 1, acá viene a ser 4. Entonces el parámetro resulta 4. Una vez que tengamos el parámetro ya puedo hallar los otros elementos. Entonces, ¿cuáles son los otros elementos justamente? Y sería soluciones. Primeramente, entonces ahí ya puedo hallar foco, en este caso como el eje de simetría, repito acá, eje de simetría está sobre X. ¿Por qué? Porque la variable de primer grado está en X a la primera. Entonces el eje de simetría siempre es con respecto a la variable de primer grado. Y el foco tiene que quedar entonces sobre X. El foco, como el vértice está en el origen, significa que está en 0, 0. Se ajusta perfectamente y la primera que tenemos, entonces ya tenemos el vértice. Lo segundo que podemos hallar es la ecuación, las coordenadas del foco, que en este caso la forma general tiene que quedar sobre X. Entonces va a quedar en P, 0. Significa que el foco va a quedar, recordemos que la parábola tiene un solo foco. La elipse vamos a ir viendo después en las otras clases seguramente, que tiene dos focos, al igual que la hipérbola también. Pero la parábola específicamente tiene un solo foco, cuyas coordenadas en este caso va a ser más 4 y 0. Entonces acá tengo la primera solución. En este caso foco dije. La otra que podemos ir hallando es justamente el lado recto, pero vamos a poner por las dudas, de hecho que ya me da luego el ejercicio, ¿verdad? Pero vamos a poner nomás para que vayamos identificando mejor. 4 por P. En este caso mi lado recto específicamente resultó de multiplicar 4 por el valor del parámetro 4 también. Entonces el lado recto, como ya habíamos visto, en este caso es 16, que es justamente lo que coincide acá, ¿verdad? Bueno, entonces ahí ya están todos los elementos principales. Me falta algo más, me falta la ecuación de la directriz, otro elemento principal también, ¿verdad? Y la ecuación de la directriz es una recta, recordemos. Ecuación de la directriz. Es una recta. Entonces, la directriz, como el eje de simetría está sobre X, entonces la directriz va a quedar sobre X. Nos fijamos acá, quedó el foco en más P, quiere decir que la directriz va a quedar en menos P. O sea que este no es otra cosa que la recta X igual a X más P igual a 0, es una recta constante, y ahí reemplazamos el parámetro X más 4 igual a 0, hacemos el despeje, esa es la ecuación constante, de más va a pasar a menos, por eso acá dijimos X igual a menos P, entonces la recta constante X igual a menos 4, esa viene a ser mi ecuación de la directriz. Y con estos elementos ya puedo proceder a realizar la gráfica. Justamente esa parte de la gráfica
habíamos dicho que el lado recto tiene que pasar por el foco, es perpendicular al foco. Entonces cuando vayamos a hacer la gráfica vamos a considerar justamente esa parte para poder considerar justamente unos puntos justamente de la parábola, ¿verdad? En específico. Voy a ir bajando un poco más. Bueno, acá quedaría entonces para la gráfica. Para la gráfica sería... Entonces, ubiquemos el foco, el vértice primeramente. Recordemos para la gráfica, entonces, esta parte, cuando vamos a graficar, esta parte del lado recto, vamos a dividir con 2. ¿Para qué? Para poder utilizar esa parte del lado recto y poder ubicar 2 puntos en la parábola. Entonces, sea el lado recto que tenga, en este caso es 16, 16 dividido 2, en este caso sería 8, ¿verdad? Entonces le voy a mostrar dónde vamos a usar este 8 para la gráfica. Eso solamente para la gráfica, ¿sí? Esa parte es donde vamos a usar. Entonces mi vértice está en 0, 0. Y ubicamos el foco, como le estaba diciendo, el foco queda hacia el lado positivo. Entonces acá sería 1, 2, 3, 4. Entonces acá queda el foco. El foco entonces queda en 4, 0. Pero este foco le voy a poner del otro lado en la parte... Acá le voy a poner... ¿Por qué? Porque quiero usar este punto justamente. Por acá es donde va a pasar el lado recto. El lado recto dijimos que es 16, pero dividimos con 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar... acá es el vértice, está en 0, 0. Porque es en el origen. Luego acá, por el foco, justamente acá en el foco dije y puse P acá. Entonces, este es el foco. Acá está el foco, esta parte, 4, 0. Entonces, por el foco tiene que pasar el lado recto. Entonces, 8 y 8. 8 para abajo, más en línea de puntos. Y acá también. Entonces acá voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces va a ir hasta acá. Esta parte, línea de punto, acá. Entonces acá tengo un punto también ya de la parábola, está acá. Y el otro punto que va a quedar también para arriba, ¿verdad? Acá es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Acá es menos 8. Esta parte viene a ser 8 negativo. Y acá voy a irme hasta 8 positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá es 8 positivo. Y acá también con línea de punto voy a estar poniendo con este lado recto justamente. Entonces acá tengo esta intersección. Y de aquí hasta acá tengo 8 unidades. Y de aquí hasta acá tengo otro 8 unidades. Y 8 más 8 da 16, este del lado recto. ¿Para qué hicimos este extremo? Y justamente este punto viene a ser un punto por donde va a pasar mi parábola. Y acá tengo mi vértice que está en 0, 0. Y como es positivo, significa que la parábola va a estar orientado para el lado derecho
de la abscisa. Entonces voy a poner voy a poner mi curva, aquí, llega en el punto y le hago proyectar un poquitito porque recordemos que la parábola tiene infinitos puntos. Y también va a pasar lo mismo para este lado. Ahí va a pasar. Y acá también lo mismo. Voy a mejorar un poquitito. Eso, ahí proyectar un chiquitito. Recordemos que la parábola tiene infinitos puntos. Ahora lo que me falta es ubicar la directriz, que es esta parte, en menos 4. Acá era 1, 2, 3, 4. Y acá voy a tener entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Justamente en menos 4 tiene que pasar mi directriz, que queda a la misma distancia del vértice, con respecto del vértice también al foco. Acá está el foco, repito, este es el foco. Voy a poner en negro. Acá está el foco. Y acá está mi directriz. Esta es la directriz. Entonces, en x igual a menos 4 está mi directriz. Acá está el vértice. Acá está el otro punto, que era por donde pasaba el lado recto. Y acá está el otro punto donde llega el extremo. Entonces, esta parte del lado recto, recordemos, para poder graficar, usemos siempre el lado recto. La mitad del lado recto. Y ahí ya tenemos entonces nuestra gráfica de la parábola. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Están viendo? Supongo que sí, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces. Acá tenemos la primera propuesta justamente. Veamos la segunda. La segunda dice y cuadrado más 16x igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer un despeje. Vamos a despejar acá este segundo término. Entonces vamos a tener 16 es positivo, va a pasar a negativo. Y acá entonces me queda y cuadrado igual a menos 16x. Acá era 16 positivo y acá es negativo 16. Significa que ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la posición de la parábola. En este caso la parábola miraba hacia el lado derecho. Y en este caso segundo, en esta siguiente propuesta va a mirar para el lado izquierdo. Y se ajusta perfectamente a la forma y cuadrado igual a menos 4px. Recordemos que este signo negativo lo único que indica es hacia dónde va a quedar orientado la parábola. Después va a ser similar. El parámetro va a salir otra vez 4. La directriz es lo que va a cambiar. El lado recto va a salir otra vez 16. Recordemos que el lado recto siempre es valor absoluto. Entonces cuando resolvamos esto va a quedar así. Datos. Lado recto. Vamos a hallar siempre, vamos a reemplazar. Recordemos que el lado recto es igual al valor absoluto de, en este caso, menos 16. Significa que mi lado recto va a ser 16. Y lado recto es igual a 4p. Y ahí ya vemos que va a ser similar a este, va a ser lo mismo, ¿verdad? En este caso 4 está multiplicando, voy a despejar. 16 va a quedar dividido, el 4 está multiplicando, pasa a dividirle a 16, se simplifica, va a ser 1 acá, 4. Entonces el parámetro sale 4 también, ¿verdad? La única diferencia es que el signo es lo que acá, la orientación, vuelvo a reiterar. El signo es lo que acá es diferente, porque al aplicarle valor absoluto es 16 positivo. Entonces vamos a utilizar el parámetro 4 otra vez, y luego a partir de ahí vamos a ir poniendo los elementos principales. ¿Quiénes son los elementos principales? Los elementos principales son el foco y la directriz, ¿verdad? En este caso el foco, repito, el eje de simetría es lo mismo, va a quedar sobre X también.
No va a cambiar, va a quedar sobre X, pero la orientación de la parábola es lo que va a cambiar. Y la ubicación del foco. El foco va a quedar en menos parámetro, coma 0. Y el parámetro era 4, entonces el negativo va a ser menos 4 y 0. Y luego el lado recto que ya les mostré. El otro elemento también importante es la ecuación de la directriz, que es una recta, en este caso una recta constante. Como el foco está en menos P, significa que la directriz va a quedar en más P, es decir, va a quedar en X menos P sería igual a, acá en más, este sería, porque este tiene que salir positivo, entonces acá sería X menos 4, repito, entonces acá reemplazo X menos 4 igual a 0, en donde acá voy a despejar, de menos va a pasar a más, entonces mi directriz queda en X igual a 4. Y acá la directriz quedaba en X igual a menos 4, entonces. Luego, el lado recto, la misma cosa, podemos usar así mismo como está ahí. Y les voy a mostrar acá cómo va a quedar, ¿verdad? La posición entonces de la parábola es lo que va a cambiar con respecto a esta gráfica. Entonces quedaría en esta forma. Y X, acá está 0. La parábola va a estar mirando acá, va a ser similar a eso que estábamos diciendo. Va a mirar para el lado negativo. Acá está el positivo. Acá está ordenada positiva. Por acá está la negativa. La parábola, como dije, acá está orientada a la derecha. Acá la parábola va a mirar para este lado, ¿verdad? Acá tengo el vértice. La ubicación de mi foco. Acá voy a ubicar el vértice. Está en 0, 0. El foco va a quedar en menos 4. Acá sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces el foco queda en menos 4. Voy a poner un poco más cerca para que no quede muy lejos. Entonces, acá es negativo. Entonces el foco, las coordenadas del foco sería menos 4, 0. Y mi directriz va a quedar en más 4. Acá está directriz. Acá va a quedar 1, 2, 3, en 4. Acá está 4. Entonces acá la directriz, línea de puntos, paralelo al eje Y. Acá también para arriba, paralelo al eje Y. Entonces mi directriz queda en X igual a 4. Mi foco en menos 4, 0, que está acá. Y acá el vértice. Y luego ya es unir justamente, ¿verdad? Recordemos que por el foco tiene que pasar, dije, el lado recto. Así mismo como hicimos 16 dividido 2. Acá también 16 dividido 2. Para el lado recto. La misma cosa acá. 16. O sea, esto mismo nomás podemos usar, ¿verdad? Esto mismo. Entonces vamos a tener, acá por el foco va a pasar. Acá también, lado recto. Y ahí va a ser, voy a pintar, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería acá. Acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 también sería acá. Este sería el extremo, es decir, el punto de mi parábola por donde va a pasar. Y también acá. Entonces voy a unir mi vértice que dije, 0, 0, y este otro
que acá es 8 y acá 8, 8 más 8 da 16, lado recto. Entonces voy a unir voy a unir con este y va a pasar por ahí, proyectar un poquitito, chiquitito, y acá también lo mismo. Voy a proyectar. Entonces voy a proyectar acá, voy a unir este punto acá. Ahí estaría entonces mi parábola. Ahí está entonces, tenemos la directriz en x igual a 4, el foco en menos 4, 0 y la curva de la parábola entonces mirando hacia el lado izquierdo. Cuando el eje de simetría está sobre el eje X. Acá mira para el lado derecho en la primera gráfica, justamente acá, esta parte. Y la otra parte acá cuando mira hacia el lado izquierdo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Bueno. O sea, estoy esperando estoy creyendo que me están escuchando, ¿verdad? ¿O nadie me escucha? Hola, hola. Hola, profe. No tengo retorno para ese hoy. Tiene que alzar su Entonces, volumen. seguimos entonces. La otra que me queda es la otra propuesta que estaba mostrando justamente. Es esta. En este caso, mi eje de simetría también es sobre X. 3 y 4 es similar a estos, ¿verdad? Con la diferencia que acá al lado recto es lo que va a cambiar. Entonces, esta propuesta del 3 y 4 le voy a dejar a cuenta de ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es similar la resolución a este ejercicio 1 y al ejercicio 2. ¿Sí? Bueno, entonces voy a estar haciendo estos otros, mostrándoles, ¿verdad? Esto justamente acá va a cambiar en este caso tengo x cuadrado igual a 16y. En este caso la forma de la ecuación de la parábola ya es diferente. Entonces la forma va a quedar entonces justamente x cuadrado igual a 4pi. Acá el eje de simetría está sobre el eje y. Y es similar a los ejercicios que estábamos viendo, ¿verdad? Vamos a poner los datos. Vértice en el origen, sabemos que está en 0, 0. Lado recto, valor absoluto, en este caso viene a ser 12. Quiere decir que el lado recto 4p es igual a 12. El 4 está multiplicando, pasa a dividirle a 12, entonces 12 dividido 4 se simplifica, acá es 1, 12 dividido 4 es 3, quiere decir que el parámetro es igual a 3. Y al tener el parámetro ya puedo hallar las coordenadas del foco. Entonces, solución. Las coordenadas del foco entonces va a quedar, en este caso es sobre y. La variable y está de primer grado, entonces sobre ese eje va a quedar el eje de simetría. Entonces va a quedar sobre el eje, es decir, sobre la ordenada. Entonces ahora en X voy a tener 0 y en Y voy a tener más P. Quiere decir que mi foco va a ser, las coordenadas del foco va a ser 0 más 3. ¿Por qué? Porque el parámetro era 3. Acá ya tengo entonces foco
luego que puedo hallar la directriz, la ecuación de la directriz, entonces va a quedar también sobre el eje Y también. Entonces quedaría en I igual a, como está este en más P, este va a quedar en menos P. Quiere decir que este era igual a I más P igual a 0, en donde al despejar entonces vamos a tener I igual a menos P. De ahí es que se quedó en negativo, ¿verdad? Y ahí reemplazamos el valor del parámetro, I es igual a menos 3, quiere decir que mi ecuación constante es igual a I igual a menos 3. Y con estos elementos ya podemos tener la gráfica de la parábola. La otra alternativa es cuando está orientado hacia el lado negativo de la ordenada. En este caso, por ejemplo, para la gráfica, voy a tener acá para la gráfica, entonces vamos a tener, utilizamos lado recto, en este caso, mi lado recto era 12, el 12 dividimos con 2, me da 12 dividido 2 es 6, ese es para la gráfica, vamos a utilizar. Entonces ponemos el plano. X y para el positivo para arriba, lado derecho positivo, la orientación, el origen acá es 0, la ordenada negativa, la abscisa negativa y mi vértice queda acá en 0, 0, porque es en el origen. Y luego la ubicación de mi foco va a quedar en 3, ¿verdad? Entonces va a tener 1, 2, 3. Entonces queda aquí foco, las coordenadas del foco entonces es 0, 3. Y la directriz va a quedar para abajo en menos 1, menos 2, en menos 3. Justamente aquí. Entonces ahí voy a tener mi directriz paralelo al eje X, línea de punto, la flechita, la recta constante. Entonces en I igual a menos 3, esa es la directriz. Y recordando otra vez, mi lado recto, esta mitad que hice, va a pasar por el foco. Entonces acá voy a poner para el costado acá, voy a contar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces hasta acá, este va a ser punto de mi parábola, por donde va a cruzar. Y para el lado izquierdo también lo mismo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá también sería. Y ahí voy a tener entonces la gráfica de mi parábola. Entonces va a quedar así. Voy a unir este punto, este vértice con... Y se proyecta ahí. Y acá también la misma cosa. Voy a proyectar también para este, voy a unir este vértice con el... Ahí está. Proyecto un poquitito y ahí ya tengo entonces. Entonces esta es la gráfica. Entonces a este le corresponde x cuadrado igual a 12i. Y la directriz es i igual a menos 3. La otra va a ser similar su desarrollo, pero la parábola va a estar mirando para la abscisa negativa. Entonces, esta última propuesta quedaría, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacemos un despeje
Esta parte vamos a enviar al otro miembro, entonces más 12i va a pasar a menos 12i. Acá voy a tener entonces despejado ya x cuadrado. Y ahí ya tengo la forma de la parábola, que es x cuadrado igual a menos 4pi. Nos ajustamos perfectamente. Ahí entonces tenemos el lado recto. Lado recto, recordemos, valor absoluto. En este caso sería de menos 4p. Valor absoluto, dijimos. Entonces, esto es igual, lado recto es igual a menos 12, valor absoluto. Entonces queda acá 4p igual a 12, porque el valor absoluto siempre es positivo. El 12, el 4 está multiplicando al parámetro, entonces pasa a dividirle a 12. Se simplifica, acá es 1 y acá es 3. Quiere decir que el parámetro también es 3. O sea que recordemos que el negativo indica la posición de la parábola, hacia dónde va a estar orientado. Y ahí ya podemos hallar todos los elementos, ¿verdad? Entonces, solución, seguimos acá. Foco tiene que quedarse al lado negativo, entonces va a quedar en 0 menos p. El foco entonces queda en 0 menos 3. Y la ecuación de la directriz, que es la recta, la ecuación de la directriz entonces queda en i igual a más p. Quiere decir que i es igual a más 3. La constante i igual a 3. Y la gráfica va a quedar, va a ser similar al anterior que está acá arriba, ¿verdad? Con la diferencia que mi parábola va a mirar para abajo, ¿verdad? Entonces vamos a tener y x acá es 0. Entonces ubicamos el foco. En este caso va a quedar en menos 3. Entonces menos 1, menos 2, menos 3. Acá queda en menos 3. El foco entonces está acá en este punto. Acá justamente menos 1, menos 2, menos 3. Acá está. Este viene a ser el foco. Las coordenadas del foco viene a ser entonces 0, menos 3. Y las coordenadas, o sea que la distancia de 0 a 1, 2, 3 sería mi directriz. Entonces acá estaría mi directriz, que va a ser acá, pasa por el 3, acá también. Esa es mi directriz, queda sobre i, entonces queda en i igual a 3. Y recordemos también que por el foco va a pasar mi lado recto. El lado recto para la gráfica, en este caso, el lado recto era 12 dividido 2. Recordemos que en este caso es 6. Entonces acá va a pasar. Voy a poner acá línea de puntos. Acá también, ese para tener los dos puntos de mi parábola. Y acá voy a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está acá. Acá está 6. Y para este lado también lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá está el otro punto. Acá dijimos que está el otro 6. Entonces estos son puntos. De acá hasta acá tengo 6. De acá hasta acá tengo 6 también. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a unir. Entonces acá está mi vértice, entonces voy a unir este vértice con este punto, proyectar un poquitito, y acá lo mismo también. Acá estaba mi punto, entonces acá este se va a ir acá y va a pasar por acá también, ahí está. Entonces acá tengo
la parábola que va a ser igual a x cuadrado igual a menos 12y. Y acá está la directriz igual a 3. El vértice acá está 0, 0. Y ahí entonces ya tengo todo lo que estaba buscando, ¿verdad? En este caso, estas son las dos formas también cuando tengo el eje de simetría sobre y. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta acá. Bueno, entonces les deseo el mejor de los éxitos. Nos veremos la próxima semana. La verdad que nadie me contestó. No sé un poco si es que mi audio o el audio de ustedes, la verdad que no le estoy escuchando. No me dijeron si hubo, no sé, no hay retorno. Y acá les dejo los ejercicios entonces para que ustedes puedan verlo más tarde seguramente. Y les deseo muchas bendiciones. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Bendiciones para todos y para todas. Hasta luego, hasta la próxima. Nos vemos entonces.